Y Fernando, ¿cómo un filólogo de formación se dirige hacia la plástica, hacia la escultura, hacia la instalación? ¿Cómo? Bueno, en mi caso particular fue muy fácil porque mi padre es pintor. Entonces yo desde pequeño ya había convivido con eso de una forma muy natural. De hecho, para mí el cambio fue estudiar literatura, lengua, porque por una cierta tendencia, digamos, natural, podría haber continuado con las artes plásticas. Al acabar los estudios de filología, ya empecé a trabajar como profesor, como traductor, decidí retomar seriamente todo el tema plástico. Y los primeros tiempos continué con el dibujo y la pintura, hasta que en cierto momento unos compañeros de la Facultad de Bellas Artes me invitaron a participar en uno de los talleres de esculturas, y cuando entré allí y empecé a trabajar dije, es esto, ya está, se acabaron las dudas. Y después, de una forma lógica, natural, pues fui avanzando hacia otras formas como la performance, la instalación. Todo ocurrió de una forma para mí muy natural, no había un plan prefabricado que yo me hubiese propuesto, sino que todo fluyó y de una cosa fui pasando a la otra porque o el motivo que me interesaba creía que se podía manifestar mejor con una expresión o con otra. De hecho, a mí lo que me interesa es explicar historias, y entonces ahí sí que hay una conexión con toda esa formación filológica, literaria fundamentalmente, más que lingüística, y mi trabajo plástico, porque quiero explicar una historia y esa historia la explico con el lenguaje que en ese momento me parece más pertinente. Una performance que hice que hablaba sobre los naufragios, pues me pareció que como el naufragio era algo vivo, algo eh, absolutamente dinámico, pues que una forma estática como es la habitual en la escultura, pues quizás no me permitía explicar todo lo que yo quería. Entonces, pues pensé que una herramienta más dinámica como era la performance me permitiría decir más y mejor lo que yo quería, y fue así. El público juega un papel importante en tu trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que para mí la escultura adquiere su mejor expresión precisamente cuando se enfrenta al público y en un espacio de convivencia. Por supuesto que me encanta ir a los museos, a las galerías, y adoro lo que veo allí, no siempre, pero con gran frecuencia, pero donde creo que mejor se manifiesta es en el espacio público, donde reta al espectador, que no es el espectador, sino que es el transeúnte, el que está viviendo en esa ciudad, y la escultura, cuando se planta en el espacio público, también se pone a vivir en esa ciudad, se disputan el espacio, interactúan, dialogan, se pelean, se complementan, y ahí es donde me interesa más desarrollar mi trabajo. Pues el espacio público, que es sobre todo un espacio de convivio, de comunicación, de diálogo, de estar con el otro, y todo esto tiene siempre una dimensión estética. Y digo estética no en un sentido superficial o simplemente decorativo, sino lo estético como el reverso de lo ético. La unión de las dos es la que conforma nuestro pensamiento fundamentalmente. Si nos acercamos a una persona, si estrechamos su mano, si hay una comunicación visual, si tenemos un tipo de actitud o llevamos un tipo de atuendo, todo eso que es una dimensión estética, pero que trasciende lo decorativo fundamentalmente, eso es lo que vamos a tener que recuperar, repensar, reformular, y eso va a ser un gran reto. Y ahí yo creo que en ese gran reto, pues el pensamiento plástico va a tener muchas cosas que decir. Algunas cosas que han pasado en estos tiempos me han inquietado profundamente, ¿no? Lo que más me ha conmovido, inquietado y dejado con un mal cuerpo ha sido el hecho de acostumbrarnos con tanta rapidez a la muerte de tantas personas sin que nos preocupase mayormente, ¿no? La gente aquí fundamentalmente quería recuperar la capacidad de salir otra vez al restaurante, al bar, a mantener su vida social, cuando las muertes han ocurrido por miles, por miles. La violencia, la muerte son temas que han estado orbitando en tu trabajo, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea?
Es la esencia humana, ¿no? No hablar de eso sería casi extraño. No hablo de todas estas cosas como una forma de terapia o por alguna necesidad de curar heridas. En absoluto, afortunadamente no es el caso, pero no dejo de estar en la sociedad en la que vivo, de preocuparme por lo que ocurre a mi alrededor, ponerlos a trabajar, a ocupar eh, cierto, cierto espacio, porque la escultura sobre todo se mueve en el espacio. Todo eso es lo que le confiere una calidad artística. Prima el texto, prima la idea que se desarrolla más que el material. Por otro lado, también hay algunos artistas que están haciendo obras con materiales carísimos, ¿no? Eso creo que es completamente anecdótico y que no es nada más que batir un nuevo récord de quien ha hecho una obra y se ha vendido, subastado, por tanto. Pero yo creo que va mucho más por lo que dices, por desarrollar una idea, por plasmar algo, que no la obsesión por ese material noble, que empieza a ser ya algo quizás de otra época. Hace poco, al principio, también, bueno, mediados de la pandemia, un informe de la UNESCO sobre los museos, sobre la supervivencia de los museos, que indicaba pues, el panorama nada fácil para los museos, no recuerdo si era el 30% o algo así que estimaba que podrían desaparecer. Y bueno, y el mercado del arte también, el mismo mercado del arte también se ha desplomado. ¿Cómo ves tú el arte, la plástica, este tipo de manifestaciones de cara a la nueva normalidad o a lo que venga? Bueno, evidentemente estas cifras pues son abrumadoras y no son nada positivas. La verdad es que el artista siempre ha convivido con si no con la pobreza, como mínimo sí con la inquietud y con la precariedad. Entonces, en ese sentido no son nuevas noticias. En los últimos 20 o 30 años se había desarrollado pues, una cierta cultura, una cierta industria del arte, de ciertos eventos, lo que eran buenas noticias, pero en algunos casos lo veía un poco inflado y se había creado un establishment alternativo y ahora pues eso se ha caído. Yo creo que van a sobrevivir los que verdaderamente tengan una vocación muy clara, los que tengan suerte, evidentemente, porque hay gente con vocación, pero que si las cosas vienen muy mal, pues no les queda otro remedio que intentar sobrevivir. De hecho, a lo largo de todos estos años, lo que he visto más claro es que muchos artistas dejan de dedicarse a ello por la precariedad económica, no porque no sean capaces, no porque no aporten algo, sino porque llega un punto en que no ven viable sobrevivir, arrastrar a lo mejor a otra persona, a una familia en esas decisiones. Es muy duro enfrentarse a la precariedad que envuelve el mundo del arte. Y en estos tiempos pues va a ser todavía peor. ¿Escultor artista antes que editor? Bueno, las compagino. Y en estos momentos le dedico mucho más espacio y esfuerzo a la edición que a la escultura. He retomado toda esa formación filológica, lingüística, y estoy ahora desempeñándome como editor fundamentalmente de ficción en el grupo Malpaso, que agrupa sellos conocidos en México como JUS o Salto de Página, o Biblioteca Nueva, el propio Malpaso, evidentemente. Y es un trabajo muy satisfactorio en el que también se explican historias, que es, volviendo a lo que te decía al principio, es lo que más me inspira, ¿no? Ansiedad, para un artista, como bien dices, que vienes trabajando en los últimos años, el espacio público, ¿hay ansiedad por salir y por exponer, por tomar las calles, una plaza, una puerta, algo? Diría que ansiedad es la palabra, realmente, sí que la hay. La gente se ha visto obligada a refugiarse en sus casas. En los primeros tiempos del encierro, Internet se volvió loco completamente.
todo el mundo intentaba mantener una cierta actividad o incluso multiplicarla y compartirla con otros. Hubo mucho debate sobre la gratuidad de las cosas, si eso no iba a ser precisamente un problema del que después no se sabría salir, si no se estaba mal educando a la gente pensando diciendo que el arte o la cultura en general podía ser gratuita, si eso no iba a jugar en nuestra contra después. Y ahora, pues claro, hay una urgencia y una ansiedad por recuperar el espacio público, el espacio normal en el que han venido ocurriendo pues, todas las manifestaciones artísticas y culturales. Y sí, la gente, pues, tanto los que producen como los que consumen arte y cultura en general, pues están deseando que todo vuelva a poder fluir de la misma forma. Algunos lo sobrellevan mejor y otros con más ansiedad, pero sí, hay inquietud en cualquier caso.